Vamos a donde dice pantalla, don Ujú. José. En pantalla pues va a aparecer todo lo que tenga en ese momento en el escritorio, pero nos garantizamos de que nos comparta la presentación en ese momento en modo presentación, ¿verdad? Sí, esto está lento. Me dicen si ahí están viendo la pantalla, ¿no? Ahí estamos viendo su computadora. Sí, señor, estamos Ok, viendo el contenido del escritorio. Ahí estamos viendo el PowerPoint. Ahora sí estamos viendo la presentación. ok, Entonces, perfecto. don José, adelante. Muchísimas gracias de nuevo por su espacio y estamos muy ansiosos de poder escuchar su opinión acerca de lo que estamos viviendo hoy con el tema climático. Ok, Muchísimas gracias. bueno, ya ahora sí, ya que está la pantalla. No, con mucho gusto, de verdad, más bien, desde parte del meteorológico, agradecemos porque siempre es una ventana de información y de hecho, de la misión nuestra, no solamente por ley, sino por un asunto de ética, es tratar de brindar la información, ojalá que llegara a todos los sectores. A veces los canales no son los adecuados o nos cuesta mercadearnos, pero bueno, les agradezco mucho la atención. Y básicamente lo que quiero compartirles son 4 puntos. El primero me parece que es importante, es conocer un poco sobre lo que es el fenómeno. Eh, Voy a hacer aquí un paréntesis. Bueno, yo soy agrónomo, pero sí tengo 41 años de estar trabajando en el meteorológico, o sea, toda mi carrera y todo mi tiempo laboral ha sido en el meteorológico. Entonces, básicamente me convertí en un traductor del lenguaje técnico del meteorólogo, porque es necesario a veces bajar ese lenguaje al sector, en este caso el agropecuario, que es el que me interesa. Entonces, entender que es el niño, tal vez desde una perspectiva, digamos, un poquito más esquemática, nos ayuda a conocer sobre la amenaza. Hay una cuestión que se llama la gestión de riesgo. Eso queda para una charla. Vieran que empata muy bien con lo que es adaptación a cambio climático, adaptación incluso a fenómenos de variabilidad. El fenómeno del niño es un fenómeno de variabilidad. Pero es todo un mundo, es muy interesante. Y uno de los primeros puntos en lo que es gestionar el riesgo es entender la amenaza a la que yo me estoy enfrentando. O sea, si uno entre mejor conozca el peligro, la amenaza, pues entonces las respuestas del sistema van a ser eh, muchísimo más racionales y asertivas, ¿verdad? Por eso entonces empiezo con este primer punto que es entender un poco el fenómeno del niño. Luego, ¿cómo afecta en el clima de Costa Rica? Que es el laboratorio que nosotros hacemos día con día. La información trato de traducirla mucho a nivel de mapas, a nivel espacial, máxime por la ubicación de las fincas lecheras. Entonces yo siento que esto daría un buen panorama dependiendo de la zona donde uno se encuentre. Los impactos en el sector agropecuario nacional es al rato una recopilación de información, alguna es generada en el Instituto Meteorológico, otra es observación. En realidad yo me baso en cualquier cosa que me informe para tratar de entender cómo nos está afectando nuestros sistemas productivos. Así que hago una recopilación ahí de cosas y la avenida de la Dos Pinos, pues también voy a presentarles algunos de los resultados que tenemos de un primer intento de tratar de explicar cómo afecta el fenómeno del niño la producción de leche. Y por último, es un pronóstico bimestral en este caso, junio-julio. Nosotros siempre hacemos pronósticos trimestrales, de tal manera que el tercer mes se va actualizando. En este caso llegamos hasta julio, que es los meses de veranillo, que yo sé que la gente va a estar muy interesada, sobre todo la gente del Pacífico Norte.
Pero esos 4 puntos yo creo que nos llevamos ahí una horita y después podemos conversar un rato, alguna duda, algún comentario que ustedes tengan. Bien, bueno, en el momento en que ustedes tengan una duda, por favor me interrumpen, no hay ningún problema, hagamos esto así como muy abierto, si se puede, dinámico, porque a veces es muy Excelente. cansado. Sí, a veces es, sí, adelante. Sí, no, excelente, don José. Más bien, bueno, yo puse en el chat que también si tenían alguna duda podemos escribirla y cualquier cosita la mencionamos al final, pero no hay ningún Excelente. problema. Entonces, más bien, si usted gusta y lo hacemos de esa forma interactiva, todavía pues nos queda mejor. Entonces, tal vez para Perfecto. mantener como un orden, me levantan la manita ahí donde dice participar y entonces yo modero un poquito el tema de las participaciones. Y el último detallito, don José, si gusta, le puede dar ocultar a donde dicen el botoncito ahí que está compartiendo la pantalla en Teams, le puede dar Ok. ocultar y ya se nos amplía, bueno, perfecto, ya se nos limpia la imagen. Entonces, cualquier cosita, como dice don José, tienen vía libre para hacer las consultas respectivas. Perfecto, ahí usted me ayuda entonces con eso. Pura vida. Muchísimas gracias. El fenómeno del niño, muy bien. Para explicarlo, vamos a tratar de entenderlo como que si fuéramos una visión satelital. Del lado derecho tenemos el contorno del continente americano. Del lado izquierdo, básicamente es el sureste asiático el que nos interesa. Mucho por donde está Australia, Indonesia. De hecho, pongo 2 puntos que se ven de frente de alguna manera. Uno está señalando Indonesia hacia la izquierda en la pantalla y el otro Perú hacia la derecha. Porque precisamente en esta zona que llamamos la cuenca ecuatorial, básicamente es el centro del planeta, ahí es donde se desarrolla el fenómeno del niño. Y su génesis, aunque el origen es controversial y todavía no hay una teoría consolidada y aceptada, pero sabemos de que la génesis, o sea, donde se produce el fenómeno es en las aguas del Pacífico ecuatorial, ahí en esa franjita que les quise dibujar. Los expertos, por comodidad y por análisis también, han dividido esta región de la cuenca del Pacífico ecuatorial en 4 regiones que se conocen como regiones niño. Esto es importante porque al final, cuando les dé el pronóstico del fenómeno del niño para nosotros, pues estaría hablando un poquito de la región niño 4 y la región esta siguiente que es el niño 3. Hay otra región que se llama niño 1-2 que está al frente de las costas de Perú. Y hay una que complementa o comparte una porción del niño 4 y otra porción del niño 3. Entonces, los expertos la conocen como niño 3.4. La región niño 3, esta que se pinta de rosado, es la que está más cerca de Costa Rica. Si pueden seguir el mouse, más o menos aquí estamos nosotros. Vean ustedes que la región niño 3 la tenemos casi que al frente de nuestras costas pacíficas. Por eso es muy importante. La región niño 3, la región niño 1-2 es muy importante para los peruanos. De hecho, ellos de alguna manera establecen su propio fenómeno del niño porque los golpea mucho. Esa es otra charla interesantísima. A mí me gusta mucho los orígenes de las cosas, o sea, el preguntarse de dónde viene, por qué, también nos ayuda a entender el asunto. Y miren qué interesante es el origen del fenómeno del niño. Ahí en otro momento podemos hablar más de esta cuestión, porque como les decía, entre mejor conozca uno la amenaza, mejor sabe uno por dónde sale corriendo, ¿verdad? Pues bien, esto es la sectorización que hacen los expertos de las regiones niño, desde la 1-2 hasta la niño 4. Y miren que esa es una de las zonas más monitoreadas a nivel mundial. O sea, hay cualquier cantidad de boyas, hay una obligatoriedad en ciertos buques, en ciertas embarcaciones y en aviones de reportar lo que es temperatura, siempre y cuando obviamente tengan sensores, casi todos llevan, de estar monitoreando y enviando la información a centros de investigación. Porque resulta que el fenómeno del niño, si bien es cierto, es un fenómeno que
que nada más tiene una franja, digamos, de origen, las repercusiones son a nivel planetario. O sea, casi que todo el planeta se ve afectado de una u otra forma por el fenómeno del Niño. Y obviamente nosotros, la región centroamericana, no es la excepción. Por eso es que es tan importante el monitoreo en esta zona. De hecho, en cualquier servicio meteorológico, el monitoreo de las temperaturas del mar, eso es parte, digamos, del quehacer diario. Pues bien, para tratar o para seguir explicando el fenómeno, voy a utilizar dos animales que son interesantísimos. Uno lo encontramos en Perú, que es un camélido, o sea, es primo lejano de un camello, pero las llamas, las alpacas, las vicuñas, crecen en climas desérticos, sobre todo las llamas. Ok, ahí tenemos caracterizado entonces de alguna manera una fauna muy particular de Perú. Y por el otro lado tenemos al frente de la llama, pues vamos a tener un orangután. Los orangutanes también son son parte de la fauna tropical de Indonesia, de estas partes. Habitan, o sea, están muy bien aclimatados. Este par de animales representativos de una fauna muy especial se encuentran muy bien aclimatados. ¿Qué quiere decir? De que tienen cualquier cantidad de cientos de miles de años viviendo por estos lugares, entonces se aclimatan. Pues bien, vamos a hacer un corte transversal de esta zona. Aquí tenemos a nuestro chimpancé, a nuestro orangután, no es un chimpancé, es un orangután en Indonesia, y tenemos nuestra llama en Perú. Lo separa esa cuenca que les hablaba, que es donde el fenómeno del Niño se genera. Ok, les voy a explicar lo que normalmente sucede. El planeta Tierra es un sistema. Me refiero a que la evolución del planeta ha sido tal que permite equilibrar ciertas cosas. Una de estas cosas es el clima en algunas regiones. Precisamente por eso la llama la tenemos de un lado y los orangutanes del otro, porque hay un equilibrio. O sea, el sistema logra de alguna manera equilibrar fuerzas, calores, energías, fluidos. Pues bien, les voy a tratar de dibujar cuál es el comportamiento normal en esta cuenca del océano que nos interesa. Resulta que hay unos vientos alisios. Estos son vientos alisios del sur. Esos vientos es como los vientos del norte cuando rompen, bueno, la gente que es de zona norte y los que estamos aquí en la región central, bueno, en realidad casi que lo sentimos en cada una de las ubicaciones de las zonas lecheras. Los vientos alisios no son desconocidos. Y los conocemos muy bien cuando por ahí de octubre, noviembre ya se anuncia, ¿verdad?, el rompimiento de los nortes y que vienen acompañados con la Navidad, ¿verdad?, seguidos. Son estos vientos que hacen estos corredores ventosos, a veces cañones, ¿verdad? Entonces son muy importantes. Pero estos alisios son los que provienen del sur. Muy bien. Estos vientos alisios son muy fuertes y barren, por decirlo casi que literalmente, la superficie del océano. Es importantísimo. Es tal la fuerza y el barrido que tienen que de alguna manera hacen o son parte del por qué el nivel del mar en Indonesia es un poco mayor que el nivel del mar en la costa peruana o en la costa pacífica de Sudamérica. Es debido a estos vientos alisios. Y como ven ahí en el dibujo, esta fuerza lo que hace es crear tal vez como un vacío en la costa peruana. O sea, es tanto el arrastre y tanta la fuerza. De hecho, hay una corriente que se llama la corriente ecuatorial y está muy influenciada por los vientos alisios. Pero en la costa peruana es tanta la fuerza que es básicamente como un suplidero, crea un vacío, y ese vacío a nivel de costa es aprovechado por esta corriente que les estoy dibujando acá. Es la corriente de Humboldt, es una corriente fría, es profunda, y esta corriente es muy rica en nutrientes, en
fitoplancton, el zooplancton. Por eso la pesca peruana y la pesca chilena son tan ricas, son tan importantes. O sea, hay unos nacimientos, unos afloramientos, lo que se conoce como afloramiento marino. Precisamente vean la importancia de estos vientos alisios. Si estos vientos alisios no soplaran de la forma que lo hacen, Humboldt muy probablemente quedaría abajo y el nivel del mar no sería disparejo, por decirlo así. Pero bueno, estas son las condiciones normales. Nosotros también tenemos parte de ese afloramiento en nuestro Pacífico. Hay zonas que son importantísimas para pesca. Pero bueno, aparte de eso, los vientos alisios, por estar soplando, y como tenemos la corriente Humboldt, que es fría, y básicamente baña la costa de Sudamérica, del otro lado, del lado del orangután, Indonesia, sureste asiático, entonces lo que vamos a tener es un acúmulo de aguas cálidas. O sea, si comparamos la temperatura de los dos lados, pues bueno, calor en un lado y frío en el otro. Los vientos alisios actúan entonces aquí como una barrera. O sea, esas aguas de Indonesia se quedan ahí, se quedan pegaditas porque el viento va barriendo, va barriendo, va barriendo, actúa como una barrera y no permite, digamos, de que estas aguas se muevan de ahí. ¿Qué produce esto? Y aquí es donde entro yo con nuestro orangután y nuestra llama. Pues bien, estas aguas cálidas es como tener una olla de agua hirviendo en la cocina, en el disco, y de ahí va a evaporar, va a condensar y obviamente después va a precipitar. Por eso las condiciones lluviosas de un trópico lluvioso en Indonesia, hacia ese lado, y por el lado de la llama, pues entonces lo que vamos a tener es la siguiente dinámica. O sea, esa nube que precipitó, por decirlo así, por llamarlo, como les digo, yo soy esquemático, ¿verdad? Esta nube, al haber descargado ya, entonces a niveles altos de la atmósfera, esta nube lo que hace es devolverse, como tratando de formar un ciclo, pero ya ahora descargada. O sea, esto es aire seco. Yo lo llamo nube, pero en realidad es una masa de aire seco. Por eso la condición es cálida en Perú. Y esto, viéndolo ya así como un ciclo, es lo que los meteorólogos llaman la celda de Walker. Y las celdas de Walker, miren qué interesante, no solamente se encuentran en esta franja del océano, sino que se encuentran alrededor del planeta en forma latitudinal. Y explican el por qué tenemos cierta fauna y cierta flora en diferentes partes del mundo. Pues bien, la celda de Walker me está explicando por lo menos parte del por qué el orangután vive en condiciones muy lluviosas y la llama en condiciones a veces casi que desérticas. Bien, esto es la condición normal. ¿Qué es lo que sucede durante un niño? Ok, durante un niño lo primero que sucede es que el viento afloja. O sea, el alisio empieza a disminuir. Al ir disminuyendo el alisio, entonces ya no hay barrera que impida que las aguas que se encontraban de alguna manera estacionadas o estancadas, las aguas cálidas que se encontraban estacionadas en Indonesia, empiecen a viajar por contracorriente hacia Sudamérica. Y ahora les voy a mostrar unas imágenes satélites donde se ve perfectamente esta mancha. O sea, esta celda ahora es muy fácil verla por satélite, ¿verdad? Cuando se da la explicación del niño, pues obviamente las mentes viajan con herramientas diferentes. Pero bueno, cuando viajan estas aguas cálidas hacia Sudamérica, entonces se produce una distorsión del clima. O sea, las aguas cálidas, estamos pasando el horno de un lado al otro, la lluvia la estamos pasando de un lado al otro y las condiciones secas la estamos pasando de un lado al otro. Aquí hay un equilibrio ecosistémico del carajo, o sea, es tremendo. Nosotros lo que vemos y el temor que tenemos del niño, obviamente lo relacionamos por la falta de agua, pero el trastorno, el desequilibrio ecosistémico que se produce por esta migración de aguas cálidas es tremendo. Le cuento que es una de las mayores distorsiones en el planeta, hablando de que el planeta es un sistema, ¿verdad? Y trata de equilibrarse. Pues bien, lo primero que ocurre es que la fauna marina
se aleja, principalmente las especies pelágicas, aquellas que no soportan el calor. Entonces, anchoas, sardinas, hay una serie creo que los atunes también, hay una serie de especies que empiezan a migrar porque no están acostumbrados a esas aguas cálidas. Ellos están acostumbrados a la corriente de Humboldt, que es fría, y aparte de eso les da nutrientes. Ahora tienen un agua caliente sin nutrientes y que se estaciona ahí durante una gran cantidad de meses. Entonces, o los peces sucumben, profundizan o se van. Incluso, verán que leía yo, en 1982 el niño del 82 fue muy estudiado, hay mucha literatura alrededor. Resulta que los peruanos empiezan a tratar de cazar anchovetas, a pescarlas, perdón, a pescar anchovetas, porque es la primera especie que migra. Y las que se encuentran, las encontraron muy profundo en el océano. Entonces ellos se preguntaron, obviamente ya conocían del fenómeno del niño, pero se preguntaron, bueno, ¿cómo habían sobrevivido ahí? Y entonces empiezan a abrirlas y lo que se encuentran en sus tractos digestivos son los huevos. O sea, ellos sacrificaron la generación siguiente, cosa que es muy raro en una especie animal. Solo el hombre tiene privilegio por mi generación. Uno no se preocupa por la generación que sigue, menos si no la conoce, ¿verdad? Pero en una especie animal es muy, muy poco frecuente que ellos sacrifiquen su generación para tratar de salvarse ellos. Entonces encontraron huevitos en el tracto digestivo de por lo menos la anchoveta, que es el reporte que leí, y eso sí ha sucedido, se ha reportado nuevamente. Pues bien, aparte de eso, de todos los depredadores que andan detrás de peces también se van, y también hay una historia con guano y fertilizante peruano. El asunto es que lo que les quiero mostrar es que este movimiento de aguas, el que el alicio disminuye y el movimiento de aguas cálidas provoca un desequilibrio muy grande. Y aquí yo llamo la atención, ustedes están en campo, yo estoy en una oficina. Nosotros, los que vivimos rodeados de cemento, hemos perdido la capacidad y la habilidad de observar. Pero ustedes tienen ojos y mente abierta. Hay una serie de señales que uno podría empezar a anotar y a acostumbrarse para antes de que el instituto, incluso antes de que los institutos meteorológicos empiecen a decir, mira, se puede venir un niño, que el niño para tal mes y todo el asunto, ya uno empieza a oler y a percibir cosas diferentes en el ambiente. Yo no sé si ustedes se fijaron en la floración de época seca, ¿verdad? Y ahora me comentaba donde sale un compañero de que está floreciendo y en su pico de floración la flor de Itabo, ¿verdad? Completamente a destiempo. Bueno, la floración es una manifestación de un desequilibrio ecosistémico si no se da en las épocas que son estacionales. Pero se produce antes de que empiece la lluvia o se produce después de que empiece la lluvia. Este tipo de observaciones son muy importantes. Entonces, ojo al Cristo. Hay una serie de cosas, después podemos conversar sobre indicadores muy interesantes. Pues bien, el fenómeno del niño entonces lo que está provocando es precisamente ese desequilibrio. Entonces, condiciones cálidas, secas y áridas para el orangután y muy lluviosas para nuestra llama en Perú. De hecho, en Sudamérica el fenómeno del niño se caracteriza en muchas partes de Sudamérica por condiciones lluviosas extremas, ¿verdad? Y en otras partes del planeta de sequías. Por cierto, la sequía europea que están relacionando con el fenómeno del niño no tiene nada que ver con el fenómeno del niño. Es otro tipo de evento. Lo que pasa es que también hay mucha información falsa que circula por estos lados a raíz de que vamos a tener este año, como otros muchos años, vamos a tener un fenómeno del niño. Pues bien, eso es más o menos el fenómeno. Este es mi dibujo, mi forma esquemática. Lo entendí muy bien cuando traté de traducirlo así. Y no solamente es una cuestión gráfica, sino es una cuestión de ecosistema. Entonces les hablaba yo de floración. Hay migración, hay floración, hay aparición de especies que normalmente no aparecían en ciertas épocas del año.
Entonces yo también recomiendo cuando tengo la oportunidad de dar charlas, de que nosotros debiéramos de andar con un cuaderno debajo del hombro, ¿verdad? Y estar anotando absolutamente todo. Por ejemplo, a mí me dicen mucho de algunos indicadores y yo trato de notar todo. Tal vez no hay un estudio científico que me lo compruebe, pero la observación es valiosa y es el inicio de hecho, la observación es el primer paso del método científico. Si yo no observo, yo no puedo preguntarme por qué tal cosa, ¿verdad? Entonces, un cuaderno, un lapicero y sobre todo, ya que empecé hablando de adaptación ante cambio climático, ante variabilidad, ese cuaderno, ojalá una vez que uno lo llene completamente, porque tenemos una vida para llenarlo, traspasarlo al hijo, al nieto, dejarlo en una escuela, porque si nosotros nos vamos con esa experiencia que vivimos, no nos vamos a adaptar al fenómeno del niño. Y después les voy a mostrar por qué, porque yo creo que todavía estamos un poco lentos ante esto. Bueno, ¿cómo afecta el fenómeno del niño al clima de Costa Rica? Esto ya es mucho la labor que hacemos en el Instituto Meteorológico. De hecho, yo entré al Instituto Meteorológico durante uno de los niños más fuertes, en 1982. En ese tiempo no tenía conciencia de qué era. Ya después uno se aviva y sí, uno va acumulando fechas. Son importantes guardarlas. Bien, el fenómeno del niño es dual, o sea, es la atmósfera y el océano. Estos dos se interrelacionan. Es que están pegaditos, ¿verdad? El océano está pegado a la atmósfera, entonces lo que le pase a uno, le pasa al otro y viceversa, ¿verdad? Entonces hay que verlo de esta manera. A nivel de atmósfera, lo primero que va a haber es una alteración de vientos. Entonces, aunque yo les decía que el fenómeno del niño empieza por una disminución de vientos de los alisios del sur, resulta que para nosotros lo que se produce más bien es un aumento en el viento alisio. Ese es un viento alisio del norte. Nosotros estamos en el hemisferio norte. Entonces, lo primero que vamos a notar es una alteración en el patrón de vientos. Y yo sé que ustedes lo han sentido. Es que sí, de todos los días uno está recibiendo llamadas o conectado con compañeros y productores. Y entonces me decían de ese marzo, que fue un marzo así muy adiciembrado, ¿verdad? Gente que iba a sacar portal y todo el asunto por esos vientos alisios tan pegados. Y después a finales de marzo se viene esos aguaceros que botaron floración, ¿verdad? Entonces hay una alteración en el patrón de los vientos. Si los vientos cambian, inmediatamente cambian dos cosas. El patrón de lluvias, al carajo, nosotros lo estamos viviendo. Vean este mayo tan seco, que si no hubiera sido por los dos últimos aguaceros del mes, en muchas estaciones meteorológicas se hubiera roto el récord a la baja, ¿verdad? Lo que pasa es que esos dos aguaceros motivados por una onda, de ahí fueron los que nos metieron un poco de agua, pero un mayo súper seco, ¿verdad? Y después se altera el patrón de temperatura. Muchos compañeros están dándole la culpa al niño, aunque todavía no está, o sea, oficialmente todavía no tenemos fenómeno del niño. Pero ya las aguas cálidas ya están empezando, o sea, ya viajaron. Entonces, la alteración en el patrón de temperatura que hemos tenido, hay quienes le están asociando al fenómeno del niño y un compañero sí me preocupó. Es un compañero que yo le tengo todo el respeto y reconocimiento porque para mí es la persona más autorizada de hablar del fenómeno del niño. Y cuando yo le dije, Luis Fernando Alvarado, cuando yo le dije a Luis que a qué creía él que atribuía las altas temperaturas, entonces él me dijo que sí, que muy probablemente ya son inicios del niño, pero lo combinaba con cambio climático, ¿verdad? Y eso sí es delicado. Entonces, pero bueno, lo transmito porque es importante, nuevamente vuelvo, conocer la amenaza. Entre mejor la conozcamos, mejor corremos o mejor nos quedamos, ¿verdad?
Bien, si estas dos cosas se alteran, el patrón de lluvias, el patrón de temperatura, entonces vamos a tener una alteración en todo lo que es la oferta hídrica, no solamente atmosférica, me refiero a la lluvia, sino toda aquella que queda acumulada en suelo, superficies de agua, debajo del suelo, abastecimiento, o sea, todo este tipo de cosas. Y los sectores, los sectores afectados van a ser todos, agricultura, hídrico, biodiversidad, salud, por poner algunos, ¿verdad? Pero en realidad se ven afectados casi que todos los sectores transversales de economía y de producción social y producción económica. En la contraparte, en el océano, lo primero que vamos a tener es un aumento de la temperatura y esto va a alterar la densidad y el volumen de las aguas. ¿Se acuerdan que en el primer dibujo yo les decía que los vientos alisios eran parte del factor del por qué hacia Indonesia el nivel del mar era mayor y hacia la costa nuestra es menor? Pues bien, resulta que como las aguas cálidas empiezan a viajar hacia nosotros, entonces hay una cosa que se llama expansión térmica. El agua aumenta el volumen cuando se calienta. Entonces ahora tenemos un nivel de mar mucho más alto que en años normales. Y de hecho, todas estas noticias sobre las olas que están sobrepasando ahí la barrera de piedras de Caldera y algunas inundaciones mareales, así es como se les conoce, muy probablemente ya están motivadas por un aumento en el nivel del mar. Escuchaba a don Omar Lizano, que es un oceanógrafo muy reconocido, y también experto en cambio climático y el niño, que él consideraba de que se estaba aumentando alrededor de unos 20-30 centímetros el nivel del mar en nuestras costas, las pacíficas, la costa pacífica. Y por eso el oleaje, aunque fuera un oleaje más o menos normal, pues sí iba a haber transgresión marina. Pues bien, otro indicador más de que nos dice que sí, muy probablemente el niño ya lo tenemos a la vuelta. Y se va a alterar el entorno con el consiguiente efecto sobre el sector marino pesquero. Ok, ya vimos qué pasa en la atmósfera, así a grandes rasgos, qué pasa en el océano, pero les traigo esta animación. Aquí juntamos cerca de, son entre 10, 11 eventos del fenómeno del niño. O sea, son mapas anuales, pero esa animación que ustedes ven ahí es como que si yo tuviera el niño del 72, luego pasó al 73, luego al 82, luego al 83, 86, 87 y así consecutivamente. Nosotros hicimos esta animación volviendo al asunto de lo visual, o sea, tratar de no explicar las cosas solamente por gráficos, sino ponerle en un lenguaje más visual. Y lo que queríamos ver son estos amarillos y los azules. Los amarillos denotan muy probablemente las condiciones más secas, e incluso sequías, y los azules, condiciones más lluviosas sobre lo normal. Entonces, bueno, de ahí nos podemos ubicar. Yo no sé si esta tiene la animación. Sí, ahí tengo la zona norte, que es donde está la mayor cantidad de fincas lecheras, según la información que nos pasó la Dos Pinos. Y ven ustedes cómo pasan de azules pegaditos a la montaña a condiciones amarillas, incluso algunos núcleos, ven aquí en Upala, un pedacito aquí en los Chiles, durante algunos niños, no todos los niños son iguales, pero lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar un patrón. Si encontramos un patrón, entonces entendemos mejor el asunto, o sea, por dónde puede entrar el ladrón. Y este ejercicio nos ayudó a conocer mejor el patrón de la amenaza, que la voy a explicar acá. Básicamente, cuando se da un fenómeno del niño, lo que vamos a tener es un reforzamiento del corredor seco costarricense, que empieza desde Peñas Blancas, pasando ahí Liberia, el nacimiento del Tempisque, toda la cuenca o la depresión del Tempisque, luego empieza a bajar a Punta Arenas, se mete por la depresión del Tárcoles y llega hasta la región central, incluso la parte este del Valle Central, afectando todavía un poquito de Turrialba. Hacia abajo llega a Parrita, puede llegar perfectamente a Parrita. Si el fenómeno es más fuerte, entonces de ahí nos puede agarrar la península
que normalmente la península se salva por los cerros. Los cerros son un limitante para los vientos, entonces de alguna manera es como tomar una naranja partida a la mitad y exprimirla. Así son los vientos con las nubes y con la posición de la montaña. Entonces, la nube queda a barlovento de la montaña, por eso donde hay montaña hay un poco más de posibilidad de que llueva. En algunos otros eventos del fenómeno del Niño hemos observado estos puntos amarillos en Upala, básicamente Upala, Los Chiles, y un poco en San Rafael de Guatuso, pero es una zona fronteriza. Lo que pasa es que aquí hay un efecto combinado del fenómeno del Niño y también yo creo, estoy casi seguro de que hay un efecto del lago de Nicaragua. El lago de Nicaragua representa un 16% del territorio nacional. Entonces imagínense en esa olla evaporando y bajo condiciones secas. Entonces ahí hay un problema de ciclo energético importante. Entonces, muy posiblemente, tal vez esa podría ser una explicación del por qué parte de la zona norte también se ve afectada por fenómenos del Niño, poniendo ahí la asociación con el lago. Si las condiciones también son muy fuertes, vamos a encontrar problemas en nuestra zona alta central, que son estribaciones de la cordillera de Talamanca, a final de cuentas, en la zona de Los Santos, y puede llegar hasta el Valle del General. No es muy común, pero sí han habido niños donde se afecta el Valle del General, por debajo de la Brunqueña, incluso parte de Cotobruz, en las regiones planas sobre todo. La sequía es muy interesante porque la sequía se manifiesta más en las zonas planas, en las zonas llanas, y básicamente en valles donde tenemos un río bien identificado rodeado de montañas. Hay un efecto interesante ahí. Por otra parte, hacia el Caribe vamos a tener condiciones más normales, algunas veces sobre lo normal, o sea, lluvias por arriba de lo normal, y con algunos puntos de lluvia también que no dejan de ser pequeños, sino buenas alteraciones. Y aunque hay un punto aquí pegado en el arenal, ahora después les voy a presentar unas gráficas muy interesantes de fenómenos del Niño y vamos a ver los efectos en el arenal. Bien. A partir de este conocimiento de lo que está haciendo el Niño en el país, de lo que normalmente hace, nosotros describimos el corredor seco de Costa Rica, que es básicamente ese mapa que tienen ustedes. Aprovecho para decirles que la presentación yo se la voy a pasar a don Marco. Entonces, para que ustedes la tengan ahí y si la quieren revisar, es un material que es interesante. Y por lo menos... Gracias, don José. Muchísimas no, gracias. Con mucho gusto. Esto es público y engavetado no sirve para nada. Estos mapas los pusimos con una máscara cantonal porque uno se identifica muy bien en el cantón donde vive, ¿verdad? Es más difícil la cuenca, conocer la cuenca, pero ahí más o menos uno se ubica un poquito más. Esto lo llevamos también a una condición de cantón. Entonces, donde lo rojo es ya que hay una probabilidad alta de que durante un fenómeno del Niño se presenten condiciones deficitarias. Ojo, no estoy hablando de sequía. Para que se dé una sequía tienen que ser por lo menos 3 meses y no cualquier mes, perdón. O sea, no puede ser enero, febrero y marzo en el Pacífico, ¿verdad? Por más calores y por más lo que ustedes quieran, no. Tienen que ser en nuestro periodo lluvioso. Y del periodo lluvioso, vean que es muy cajonero aquí en Costa Rica. El periodo lluvioso empieza en mayo y finaliza en noviembre, pero en medio, por lo menos en el Pacífico, tenemos el veranillo. Entonces tiene que agarrar alguno de esos 6 meses de época lluviosa, tiene que pegarlo para que se declare una sequía meteorológica. Pero bueno, este es un nivel de riesgo que es interesante saber. Ya aquí no solamente estamos conociendo la amenaza, sino estamos de alguna manera viendo dónde estamos nosotros, ¿verdad?
cada uno de nosotros, si estamos en amarillo, naranja, rojo o rojo muy fuerte, bueno, ya uno empieza a anotar en su cuaderno. Si lo queremos ver a nivel de región, el meteorológico dividió el país en 7 regiones climáticas. Entonces, si queremos ver la probabilidad de que durante un niño se presente una sequía o un evento extremo seco, por lo menos un par de meses secos, la que tiene muy alta correlación es el Pacífico Norte. Luego sigue Pacífico Central y región central con una alta probabilidad. En el Pacífico Sur, vean que la probabilidad es media y disminuye porque hay condiciones ya locales y del sistema climático que le permiten mantener un poco de humedad. En la zona norte es baja, pero la zona norte vieran que es la zona más jodida para, o sea, la señal del niño es muy ambigua. Un niño puede traer condiciones secas, puede traer condiciones lluviosas y dependiendo donde se ubiquen, porque es una zona muy amplia, dominada por alisios, con el bendito lago ahí pegado al norte y con esa cordillera que es un limitante para el paso del viento. Entonces, la señal del niño no es muy buena. Y la muy baja probabilidad de que se presenten condiciones secas las vamos a tener en el Caribe. Se han presentado tal vez unos cuantos meses durante niños, pero es muy poco probable de que se presente esa condición. Entonces, esto es el mapa por probabilidades. Nuevamente nos estamos tratando de ubicar dónde estamos nosotros, ¿verdad? Ya vamos conociendo más. Bien, esto es, digamos, parte o tratando de resumir y de colorear lo que nosotros conocemos del fenómeno del niño en cuanto a la precipitación, aunque no hablé de temperatura, pero hay una probabilidad alta de que la temperatura aumente entre 0.6 grados y 2 grados en la temperatura diurna y la temperatura nocturna también. Y la temperatura nocturna tiene una connotación de plagas buenísima. Bueno, buenísima dice uno, ¿verdad? Pero en realidad puede motivar la aparición de plagas. Mientras nosotros estamos durmiendo hay un montón de bichitos que están despiertos y comiendo, ¿verdad? Entonces yo la llamo una temperatura oculta, porque cuando nos damos cuenta es que ya se desarrolló una plaga. Pero bueno, esto es a nivel de clima. Ahora les voy a enseñar la historia, 51 años de historia del fenómeno del niño. En esos 51 años, desde 1970 hasta el 2023, hemos tenido todos esos eventos que se ven ahí. Y lo primero que quería hacer es esto. Fue un ejercicio muy sencillo. Tiene un truco, pero no les voy a decir el truco porque si no le mato la gracia. Y lo que me interesa no es el truco, sino el mensaje que hay aquí. En la década de los 70 tuvimos 2 eventos de fenómeno del niño. Quiere decir que aparecía un fenómeno del niño cada 5 años. En otras palabras, si esto, no sé si alguien quiere intervenir, que oí por ahí. Si no, si lo pueden hacer, pura vida. Ya saben que me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bien, volviendo a la década de los 70, aparecían 2 fenómenos del niño cada 5 años, no, 2 fenómenos del niño por década. Si lo queremos ver así, teníamos 5 años de preparación entre fenómeno y fenómeno. Vamos a la década de los 80 y nuevamente se repiten 2 eventos, uno 82-83 y el otro 86-87. Fueron eventos muy fuertes que causaron sequía aquí en Costa Rica. Y si pasamos a la década de los 90, igual, 2 eventos, uno larguísimo del 91-94 y finalizando la década 97-98. O sea, hasta los 90 teníamos nosotros un tiempo para prepararnos para el siguiente fenómeno de 5 años. Pero como que si el fenómeno leyera el calendario, apenas pasamos de siglo, ven ustedes que ya pasamos de 2 eventos por década a pasar a 3 eventos, más o menos 3 eventos por década. En la primera década del siglo tuvimos 3 eventos, 2002, 2003, 6, 7 y 9, 10. Y en la segunda tuvimos nuevamente 3 eventos, 2012, 2014, 16, 2019, 20.
O sea, nuestro tiempo de preparación entre eventos se redujo de 5 a 3.3 años. Y vean que si el último evento fue en el 2019, y si yo le hago caso a este dibujo, entonces 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ah, bueno, porque fue un evento 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Alrededor de 3 años y resto. Lo que les quiero decir con esto es que el fenómeno del niño no va a desaparecer, va a seguir. Pero si la frecuencia está cambiando, yo pensaría mejor en que si yo me quiero adaptar, después de que pase este evento, que va a ser muy probablemente 2023, 2024, después de 2024 voy a contar 3 años. Y yo sé que más o menos por ahí, un año más, un año menos, yo estaré enfrentando un nuevo fenómeno, si Dios nos permite estar todos por acá. El tiempo de preparación es importantísimo, porque no es solamente atender la emergencia, sino prepararse, educarnos y escribir en ese libro que les cuento yo. Eso, o sea, todo lo que vaya a pasar en este evento, por favor anótenlo. Si es de empezar el libro, empiécenlo, y por ahí del 2024 lo vamos a estar compartiendo con una experiencia tal vez un poco diferente. ¿Qué ha pasado durante todos estos fenómenos? Estos iconos es de que ha habido periodos secos extraordinarios, y los numeritos que ustedes ven ahí son reducciones de la precipitación anual, pero en la zona donde es más probable de que se produzca esas reducciones, que es en el Pacífico Norte, o sea, Guanacaste y la península, toda la península. Ven ustedes que las reducciones andan de entre el 20, incluso el 45% en el niño del 2014-2016. Esto fue en el 2015 que se produjo un 45% de disminución de la precipitación. Tuvimos estaciones meteorológicas que solo registraron la mitad de la lluvia que cae. Si estamos hablando de que son 1.200 milímetros, con 600 milímetros apenas durante el año. Pero eso fue un niñazo, eso fue un verdadero niño. O sea, un niño muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué ha sucedido a nivel de impactos? Vean qué vacilón. Estos iconos lo que me demuestran son decretos de emergencia. En todos estos años se ha tenido que generar un decreto de emergencia. ¿Y por qué? Porque lo que se rompió solo se puede reparar con dinero, y eso es lamentable. Y yo hago aquí la acotación siempre. Carlos Picado, de la Comisión Nacional de Emergencia, me decía que cuando él veía un decreto de emergencia, él se sentía derrotado por cualquier evento, porque ni la prevención ni la acción antes de habían sido efectivas como para evitar los daños y las pérdidas. Entonces vean que nosotros no hemos estado exentos de estos decretos de emergencia durante el fenómeno del niño. Y aquí, este icono lo que me menciona son disminuciones en el embalse de Arenal, y aunque en el mapa me salía un punto azul, el embalse de Arenal se ha venido abajo. Incluso el récord está en 2006-2007. Ahí fue cuando, me parece que fue ese año, o si no, 2009-2010. Alguno de esos dos niños, el embalse se vino completamente abajo, y con los impactos colaterales, obviamente, en la generación hidroeléctrica. Aparte de eso, hemos tenido problemas en agricultura, o sea, el impacto es decidido en agricultura. Y estos iconos, estos dibujitos, no los puse ahí por mera casualidad. Es arroz, porque lo que yo tengo documentado del fenómeno del niño, tengo bien establecido que los impactos primero se dan en 3 gramíneas: arroz, maíz, cuando éramos maiceros y sembrábamos maíz, y pastos, pero sobre todo hacia Pacífico Norte, Pacífico Central. Ahí es donde está el mayor impacto. Y después, algo que es muy grave, que son problemas de abastecimiento de agua potable, porque aquí es donde ya empieza, o sea, cuando se llega a esta decisión, es jodido. El sistema hay que revisarlo. Esto lo dicen gente que son expertos en riesgo. O sea, cuando mi vaso de agua yo tengo que decidir si me lo tomo yo, si lo riego a las plantas o se lo doy a un animal,
entonces entramos en un verdadero conflicto. Y eso ha sucedido en algunos años niños, no en todos, pero en algunos años niños. Por último, los puse el 2019, 2020, que tuvo el mismo comportamiento, o sea, una reducción de al menos 20%. El embalse de Arenal sufrió, sufrieron las 3 gramíneas que les comenté, aparte de otros productos, y también hubo problemas con el abastecimiento de agua potable. Bien, pasamos al tercer punto, impactos en el sector agropecuario. Bueno, yo he trabajado con el fenómeno del niño desde hace... el primer fenómeno del niño donde me puse a investigar junto con mi ex jefe Roberto Villalobos, tal vez algunos de ustedes lo conocieron o lo conocen, fue durante el fenómeno del niño 97-98. Y empezamos a notar de que había muy poca documentación acerca de los impactos que provoca el fenómeno del niño dentro del sector agrícola. Los dos somos agrónomos, entonces obviamente el sector nos interesaba. Entonces yo empecé a recopilar cuánta cosa me encontraba, porque sí, artículos científicos o técnicamente desarrollado, había muy poco en ese momento. Entonces yo hice una recopilación de fuentes noticiosas, hasta incluso comentarios en reuniones en los que he ido, y algunos sí son estudios propios donde uno sabe qué es la información que está manejando y los resultados que está obteniendo. Pero les traigo nada más algunos. Esto es un marco conceptual. Incluso gente de Incopesca nos pasó una información para que tratáramos de encontrar alguna correlación. Y lo de la pesca pacífica es un marco conceptual que decía, ahí no hay forma de fallar. Las aguas se calientan, era lo que yo les decía, y las especies pelágicas sufren, entonces o profundizan o se van. Entonces, el asunto de la disponibilidad o de la pesca de este tipo de especies se viene abajo, y hay dificultades. Uno de los mejores indicadores que ahora, por las facilidades de comunicación en todo lado, pero uno de los mejores indicadores que uno puede seguir es la pesca peruana. Ellos tienen muy buena plataforma y hacen sus estimaciones. Tienen muy bien sectorizado y muy bien conocido, digamos, sus épocas de pesca. Seguir cómo está la pesca peruana y lo que ellos están previendo, les cuento que es muy buen indicador. Y este año tienen algunos, ya tienen inconvenientes, obviamente, por este marco conceptual y que sucede también en nuestras costas pacíficas. En cuanto a la producción nacional de carne, esto es ganado bovino de carne, sí se encontró, estos son, el único problema de estos datos es que son datos nacionales, entonces es muy difícil ubicar de dónde proviene el animal, pero sí se observa una disminución de peso en pie y peso en canal del 28%. Este estudio terminó por ahí en el niño, después del niño del 2002 o el 2006, me parece. Y hasta ese momento, pues registrábamos esa reducción. Y la contraparte, de la cantidad de cabezas que van más a matadero, ¿verdad? Tenemos en el orden por ejemplo, en machos un 36% más de cabezas a matadero, hembras un 12%, y ojo los terneros, ¿verdad? Porque es lo que cuesta más mantener, un 114% más de terneros durante años de fenómeno del niño. Esto hay un estudio que lo respalda. Esto también son estudios nuestros en el meteorológico, y esto es bajo la visión de riesgo. Que les digo, o sea, adaptación y riesgo es también un tema, a mí me apasiona mucho, de hecho yo trabajo con eso. Y aquí nosotros, para realizar un estudio que me pudiera decir cuáles son las zonas donde hay más peligro durante un fenómeno del niño para diferentes cultivos, entonces utilizamos un enfoque de riesgo. El riesgo es la posibilidad de que yo pierda algo si la amenaza se concretiza.
qué sé yo, si yo vivo al pie de un volcán, yo sé que la amenaza es el volcán, que hay erupción, y yo tengo un siembro. Entonces yo sé de que yo tengo una posibilidad de que si se produce una erupción, a mí se me pierda la cosecha, por decir algo, nada más por poner un ejemplo. Esa es la forma en que enfocamos el riesgo, la posibilidad de perder algo. En estos estudios, lo que se hizo fue la posibilidad de que el rendimiento de arroz baje. No es que se pierda una cosecha, aunque se han perdido, pero lo usamos por los datos que teníamos como disminución de rendimiento. Y nuevamente eso es a nivel cantonal, entonces esos son los cantones, entre más rojo el asunto, la posibilidad de pérdida o de disminución de rendimiento es mayor. Eso es durante un niño, lo hicimos también durante la niña, lo hicimos para arroz, esto es frijol, el frijol zona norte también y el sur, que son graneros de frijol. Y lo hicimos también para maíz, el poco maíz que queda y que está documentado, pues entonces ahí lo tratamos de hacer el ejercicio. Para yuca, esto es observación y porque la gente me ha hablado un poco y me encontré, bueno, hay unos datos a nivel nacional que los cuelga Infoagro, son datos también muy gruesos, donde se ve que durante un niño más bien el rendimiento en toneladas por hectárea aumenta. Vean ustedes qué interesante que incluso durante el niño el rendimiento es mayor que durante la sequía y que durante la niña. El componente de tubérculos es muy caribeño, zona norte, ¿verdad? Es otro tipo de efecto, como lo vimos en los mapas, es otro tipo de efecto. Pero me encontré también noticias, como recurro a cualquier cosa que me dé información. Entonces, durante 2 fenómenos del niño me encontré con que la situación de exportación de tubérculos en Costa Rica mejoraba. Entonces, el fenómeno del niño no es malo, o sea, es parte de una variabilidad que tenemos en el planeta y está en nosotros adaptarnos, o sea, podemos perder, tenemos un riesgo siempre, pero también hay actividades que ganan. De hecho, cuando en algún momento les cuente la historia del fenómeno del niño, se van a dar cuenta que cuando nace el fenómeno del niño, la situación por la que se le bautiza como el niño era más bien muy agradable a nivel familiar. Pero bueno, eso es como para tratar de reivindicar al malo de la película. En el caso de la producción lechera, había hecho este ejercicio muy, muy rápido para un estudio que estaban pidiendo. Nuevamente tomé información a nivel nacional, no desagregada porque no se podía, y hice ese ejercicio. Como no me daban los datos, entonces también usé un truco y utilicé tasa de variación anual en lugar de rendimiento taco a taco con el fenómeno del niño. Y me encontraba cosas interesantes, de que el niño más bien mejoraba en algunos momentos la producción expresada como anomalía. Pero bueno, eso era una visión muy gruesa, muy espacial, y era nada más como para ilustrar de que el fenómeno del niño también afecta el sector. Sin embargo, hace algunos años entramos a un convenio con la Dos Pinos y nos pasó información. Vea, en el instituto hay carajos que son muy, muy buenos. Bueno, tenemos un estadístico y hay magos. Usted sabe que los meteorólogos son físicos, matemáticos. Entonces, esta gente hace maravillas con la información. No siempre tenemos este tipo de información, o sea, tan puntual y con series de tiempo tan largas como las que teníamos. Entonces, de ahí se les hizo agua a la boca a mis compañeros y empezamos un estudio para tratar de determinar dentro de varias cosas, algunos efectos del fenómeno del niño. El estudio no está concluido, pero presenta algunas cosas que pueden ser interesantes y da alguna idea de lo que se puede esperar. Nuevamente, tratando de entender, vea, aquí ya no estamos entendiendo la amenaza, o sea, lo que a nosotros nos amenaza. Aquí estamos tratando de entender el otro componente de riesgo, que es la vulnerabilidad. O sea, qué tan débiles somos nosotros ante la amenaza. En el ejemplo que les ponía, yo vivo al pie de un volcán y tengo un sembradío, pero resulta que
lo tengo fortificado con no sé qué carajadas y el sistema de viento no viene para donde está mi finca y entonces puede derrumbarse esa montaña, pero que a mí no me va a afectar. Entonces mi vulnerabilidad es muy poca, el riesgo es poco, a pesar de que tenga la amenaza ahí a la par. Entonces, este tipo de estudios lo que trataba era de ver la vulnerabilidad del sector, no las deficiencias, sino las debilidades del sector. Entonces, cuando nos compartieron esta información y teníamos datos en cada uno de estos puntos, bueno, esto es oro para analizar junto con el clima. Porque, como les he venido explicando durante la presentación, tenemos un corredor seco muy bien conocido, muy bien establecido y que muy probablemente durante este fenómeno del Niño también va a afectar. Pero también tenemos el componente de los alisios que entran por el este y nos va a dejar lluvias, sobre todo hacia la vertiente pacífica, vertiente Caribe y parte de la zona norte. Entonces, esto es un reto porque la producción es igual. Claro, hay un montón de variables metidas ahí, desde el manejo hasta la composición del hato, que no tenemos esa información, pero supusimos para presentar lo que les voy a presentar, nuestra suposición es que llevamos toda la información a nivel de una vaca, o sea, lo que una vaca en cualquier parte del país produce, sin importar la edad, sin importar el manejo, sin importar la raza. O sea, una vaca puesta en cualquier lugar va a producir tanto. A partir de ahí, entonces, nosotros sacamos algunos datos que no dejan de ser interesantes. Lo primero fue, vimos el asentamiento de las fincas y nos llamó poderosamente la atención de que la mitad de esas fincas se encuentra muy cercano a esas partes que se ven rosadas. Esos son bosques tropicales muy húmedos y premontanos incluso, que da un ambiente de amortiguamiento muy bueno, buenísimo, ¿verdad? En realidad en condiciones secas, que es los parches esos amarillos donde hay bosque tropical seco, la cantidad de fincas son muy pocas, ¿verdad? O en sus alrededores. La mayor parte, por lo menos el 50% de nuestra serie se encontraba en una situación muy favorable para la producción pecuaria. Bien, pero eso no era suficiente. Les pusimos un mapa que nosotros conocemos como percentil 10. Este mapa es un mapa, a pesar de que son datos observados, lo que me dice el mapa es si en algún momento de la historia Costa Rica se secara totalmente. Esta es la sequía que nosotros veríamos. Entonces fue muy interesante cuando estábamos analizando esto, que veíamos que los puntitos rojos increíblemente estaban evitando los núcleos más amarillos, más secos. Bueno, entonces están situados en un piso de cobertura boscosa que corresponde, sí, bueno, de potencial de boscoso que corresponde a bosques húmedos y premontanos, y en situaciones donde de alguna manera pueden estar evitando los principales núcleos secos en Costa Rica. Pero le pusimos también la máscara de condiciones muy lluviosas, o sea, si en algún momento se meten 5 huracanes al país, esto es lo que se vería. O sea, lluvia, pero lluvia muy fuerte en todo el país. Y vean que las fincas lecheras también, muchas están evitando esos núcleos que están pintados en color ya muy morado, ¿verdad? Entonces hay una buena ubicación de fincas lecheras. Eso es historia, eso es músculo. Eso es un muy, muy buen músculo. Y yo me imagino que ahí hay toda una historia de selección natural, ¿verdad? O sea, ¿dónde empezó la lechería? No me acuerdo la historia. Pucha, eso debiera de repasarla. Pero aquí hay un proceso de selección muy bueno. Entonces, vean, a pesar de lo que vaya a salir de este evento del Niño que se nos viene,
el músculo, y yo lo sigo diciendo y lo digo siempre que tengo la oportunidad, el músculo de producción agrícola y pecuaria en Costa Rica es fuerte, es alto. Y comparando fenómenos del niño en el pasado, las pérdidas económicas que hemos tenido aquí en Costa Rica con relación a otros países del área y más allá, nosotros hemos tenido un mejor movimiento de cintura. Entonces eso habla de un músculo fuerte para el sector agrícola y pecuario nacional. Pues bien, una vez que teníamos por lo menos espacializado esto, nos dimos cuenta que había fincas que producen poco, que son las celestes en ese gráfico, fincas que producen, digamos, medio, por decirlo así, que es el color anaranjado, y otras fincas que tienen una producción mayor. Entonces, bueno, empezamos a ver dónde estaban estas y hicimos diferentes grupos. A nosotros nos quedó bien hacerlo por las regiones climáticas. Hay un grupo que le llamamos Pacífico Norte, otro que le llamamos Zona Norte y otro grupo que lo llamamos la región central. Excluimos fincas del Caribe y fincas del Pacífico Central porque la cantidad de fincas son muy pocas y no, por lo menos para este tipo de análisis, no nos iban a causar, digamos, un poco de ruido, pero el análisis obviamente se hizo para todas las fincas lecheras. Y encontramos ciclos de producción. Esto tal vez ustedes ya lo conocen, nosotros lo teníamos que hacer. En qué momentos la producción es más alta, dependiendo de las diferentes 3 regiones en que por lo menos nosotros clasificamos las fincas. Entonces, zona norte, ven el comportamiento. Estos gráficos se leen así, donde se ve la línea 0, ¿verdad? Que es una línea tenue roja. Este es el promedio del historial de todas las fincas. Y cuando la línea está por encima de esa línea roja, entonces tenemos condiciones de producción para arriba del promedio. Y cuando está por debajo de la línea roja, entonces tenemos producciones de leche menores al promedio. Esto es un mes, se lee desde enero hasta diciembre. Entonces vean la diferencia con Pacífico Norte y la diferencia con la región central. Eso era necesario porque nosotros debíamos de entender los datos. A final de cuentas, lo que obtuvimos es este tipo de cosas en términos muy, muy generales. De que durante un fenómeno del niño, la producción, si la quiero ver en esa rayita solamente o en esa caja, la producción es esa. No le voy a dar el número todavía. Eso es durante un niño. Durante una fase neutra del niño, o sea que no hay ni niño ni niña, lo que tenemos es esta producción. Vean que las dos líneas están muy pegaditas si nos vamos a leer estos números, ¿verdad? Andarían como en 360, bueno, andan muy, muy, muy juntitas, ¿verdad? Pero durante la niña, vean que la línea en la caja sube. Esto lo que me quiere decir es precisamente esto que se lee ahí, que para la serie de datos que nosotros tuvimos, durante el fenómeno de la niña, la producción es mayor que durante un fenómeno del niño o durante una fase neutra. Si volvemos otra vez a la regionalización, estos son los datos que obtuvimos, así de forma muy, muy rápida. Esto es básicamente lo conocemos también como un pronóstico, pero el asunto es que durante el fenómeno de la niña, en las 3 regiones, la curva es la que está más arriba. Esta es la curva azul, quiere decir que se produce más. La curva roja corresponde al fenómeno del niño. Vean que está aquí en el Pacífico Norte, la estoy leyendo, estoy pasando el mouse, y está debajo de la línea azul. Y la línea gris corresponde a fases neutras del fenómeno del niño, o sea, cuando no hay ni niño ni niña. Entonces ven que la producción todavía es menor. Para la zona norte, esta es la señal que nosotros encontramos. Nuevamente la niña tiene una mejor producción, el niño tiene una menor producción, y en la región central igual.
la niña arriba, solo que aquí el neutro sí pasa como a la mitad y el niño sí se viene abajo completamente. Eso tiene obviamente sus consideraciones a nivel de producción, porque son datos nuevamente muy groseros y son reducciones a nivel mensual. Pero bueno, hasta ahí, por ahí va más o menos el estudio que les decía, para tratar de aproximar la sensibilidad del fenómeno. Ven que la zona norte es la que tal vez tiene una mejor posibilidad o las disminuciones no son tan grandes como en las otras regiones. La zona norte tiene un mejor movimiento de cintura. Ok, el último punto de agenda es el pronóstico. Ahora sí, lo que el instituto está pronosticando para los meses de junio y julio. Pero también les traigo una visión, digamos, un poco también grosera de los siguientes meses. Y esto es porque, o sea, pronósticos que tengan alguna certeza son a 2 meses, 3 meses lo máximo. Ya más de 3 meses se está hablando mucha paja. Así, y yo sé que hay mucha noticia alrededor del asunto. De hecho, este año se ha difundido mucho y hay mucha información, pero a veces uno se pone a ver los pronósticos que hacen otras agencias otros grupos, y uno se queda pensando de que tienen una incertidumbre muy grande. O sea, se puede pronosticar hasta el 2100, pero la incertidumbre es muy grande. Bien, pronóstico de junio y julio. Si volvemos al dibujo que les presentaba en un principio, donde veíamos América al lado derecho, Indonesia al lado izquierdo, o sea, la llama y el orangután, vean cómo se ve desde el satélite, obviamente procesado, la figura del niño. El niño se va a reconocer por la mancha roja, anaranjada o amarilla, que es básicamente aguas calientes. Entonces vean en Perú cómo está pegado, o sea, lo que sería el niño 1-2, el niño ahí está pegado. O sea, en Perú ya, como les decía, ya ellos declararon fenómeno del niño y ya están teniendo impactos decididos, sobre todo en pesca, ¿verdad? Las otras regiones andan todavía en blanco, si lo vemos así, pero se sabe, si pasamos a la otra figura, me gusta más. Esto es nuevamente si nos sumergimos dentro del océano. Al lado izquierdo nuevamente tenemos el orangután y al lado derecho tenemos la llama. O sea, Indonesia al lado izquierdo, Perú al lado derecho. Y esta es una profundidad de hacia unos 300, 400 y resto de metros de profundidad. Lo rojo son aguas cálidas. Y ven cómo debajo de prácticamente que toda la cuenca ya se encuentra en colores naranjas y colores rojos, ¿verdad? Esta lengua que se ve, que estoy siguiendo con el mouse, muy probablemente, o no muy probablemente, sino que va a continuar su camino hacia Sudamérica y va a aflorar aquí en Perú. Y luego se devuelve para manchar de rojo toda la cuenca, para establecer ya el fenómeno del niño. Entonces sí, ya existe una masa cálida que está viajando hacia nuestras costas y ya está emergiendo en Perú. Si vemos estos gráficos, aquí lo que les quiero hacer mención es cómo va el calentamiento en las diferentes regiones. El primer cuadro gráfico indica el niño 4, era el que estaba más cerca del orangután. Y en ese círculo rojo lo que les presento es, en anaranjado esa área, lo que me dice es que la temperatura ya subió por encima de su promedio, pero todavía los valores no pasan el umbral para declarar niño, sino que están menores a 0.5. Lo mismo ocurre en la región niño 3.4, donde todavía no ha llegado a 5, a 0.5. En la región niño 3, que es la más cercana a Costa Rica, estamos entre 0.5 y menos de 1. Entonces, aunque sí ya hay un umbral para niño, aún no se declara. Y en la región niño 1-2, que es la que está pegadita a Perú, sí, ya el calentamiento es de más de 2 grados. Ahí ya se declaró
fenómeno del niño. El pronóstico, lo saqué la semana pasada. Hay un pronóstico más nuevo, pero no cambia. Lo que me dicen las barras se leen así: las rojas son el niño, la gris es la fase neutral, o sea que no hay niño ni niña, y la azul, que no aparece dicho sea de paso, es la niña. Y cada una de las barras lo que me representa son los meses. Aquí estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero. O sea, este pronóstico, que es con base a modelos físico-matemáticas, me llega hasta enero del próximo año. Pero lo que me dice es la probabilidad de que se dé alguna de las tres fases. Azul si fuera la niña, gris si fuera neutral, rojo si fuera el niño. Y vean ustedes que después de junio, la barra gris, que es la que tenemos en este momento, bueno, no, ya pasamos de mes, yo estoy desactualizado, ya pasamos de mes. La barra gris, que en algún momento era más grande que la barra roja, disminuye, y ahora sí tenemos una probabilidad del 80% de que se genere un fenómeno del niño en el próximo mes. Y esa probabilidad va creciendo hasta alcanzar más de un 90% a lo largo del año. O sea, esto lo que me quiere decir es de que si no empieza en junio, muy probablemente en julio ya vamos a tener el fenómeno del niño oficialmente declarado. Pero como les decía, ya hay algunos indicadores, algunas repercusiones que me dicen de que sí, las aguas están calientes. Entonces, de que vamos para un niño, vamos para un niño. Esta es otra forma de ver los pronósticos, pero lo pongo aquí para tratar de quitar, digamos, un poco el morbo de que el niño que viene es el niño de siglo y es el niño más fuerte. Por lo menos los pronósticos hasta el momento no hablan de eso. Este gráfico se entiende de la siguiente manera: la línea 00 que estoy siguiendo con el mouse es el promedio de la temperatura, y las diferentes líneas que se ven aquí de diferentes colores son salidas de modelos. Hay cerca de, o sea, hay más de 20 modelos que pronostican niño. Vean que la mayor parte de los modelos me tiran las líneas por arriba de la línea 0. O sea, me están diciendo de que las aguas se van a calentar. Pocos modelos me están pasando de un umbral de 2. O sea, aquí tengo el 2. Este sería el umbral de un niño muy fuerte. Y vean que son poquitos los modelos que me pasan de ahí. Si yo cojo todos los modelos y los promedio, ese promedio es la línea azul que va por acá. El calentamiento que están pronosticando los modelos me llega, si acaso, a 1 hasta noviembre, diciembre, y después empezaría a disminuir un poco. Pero nuevamente son pronósticos, tienen incertidumbre, pero a la fecha, la fuente es la fuente oficial, la NOAA, el Observatorio de la Atmósfera y el Océano de Norteamérica. Y de ahí se alimentan todos los servicios meteorológicos, por lo menos del área. Entonces la fuente oficial me está diciendo esto, que a la fecha, este es el estado del arte. Los pronósticos del niño me están tirando un niño entre débil o moderado. No es un 2014, no es un 2015, ni siquiera es un 97-98. Va a ser un niño con sus características. Pero después de haber repasado todo lo que hacen los fenómenos del niño, aquí en Costa Rica, pues más o menos tenemos ya conocido el eventual comportamiento. Si lo queremos ver así más lineal, esto es lo que se está pronosticando con relación a la entrada del fenómeno del niño, que esto ya estaríamos hablando a partir de julio. Vean que cambia. Estábamos en etapa neutra desde abril hasta junio, pero a partir de julio ya tendríamos el fenómeno del niño establecido, por lo menos, y oficializado para Costa Rica. Entonces, en este momento, el Instituto Meteorológico, nosotros tenemos un sistema de alerta temprana y ha venido en advertencia del niño desde que inició el año, ¿verdad? Entonces, estamos todavía en esa fase. Muy probablemente para
terminando junio, si los indicadores continúan tal y como se los estoy presentando, muy probablemente a finales de junio, si no antes, entonces ya el instituto emitirá un comunicado de que ya no sería advertencia del niño, sino que estaríamos en fase cálida del niño, ¿verdad? Ya dando por oficializado el fenómeno. Ahora, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Cuánto duraría? En este gráfico lo que pongo es de todos los eventos desde el 50 hasta el 2023, que es cuando tenemos información, los meses en que se han presentado, que se han iniciado. En este caso nosotros estamos pensando que va a empezar en junio o en julio. Ok, si empieza en junio y julio, ¿cuándo termina? Los meses de finalización van por ahí. Terminan en el primer semestre de, no necesariamente del siguiente año, pero los meses de finalización de los eventos es entre enero y junio. Si ¿cuánto duran? Voy a responder a esto primero. El rango promedio es entre 12 y 16 meses. ¿Qué quiere decir entonces esto? Si empieza en julio y si nos va a durar entre 12 y 16 meses, vamos a tener todo este año con el fenómeno del niño y muy probablemente los primeros 6 meses con el fenómeno del niño, muriendo por ahí de junio, y si se extiende más, llegaríamos a muy probablemente noviembre, octubre, por ahí, con el fenómeno. O sea, tendríamos entre 12 y 16 meses del fenómeno del niño. En cuanto a la intensidad, estos son los niños en anaranjado. Esta es una historia de niños del 51 hasta el 2020, que fue el último. En anaranjado son los niños más intensos, que fue en el 65-66, 72-73, 82-83, 97-98 y el último que recordamos de todos, 2014-2016. Vean que están bien espaciados, salvo un evento, el del 65-66, que solo tuvo otro niñito en medio y después volvió a un pico grande, pero en realidad se distancian con eventos de moderados a débiles entre los picos. Por lo menos esta es la historia que tenemos. Entonces, esto también nos ayuda a pensar de que tal vez el que venga no sea un niño tan fuerte como 2014-2016, por lo menos en su intensidad. El impacto es el que está por verse, ¿verdad? Y en cuanto al pronóstico, les traigo junio-julio, desarrollado por estos compañeros, todos son meteorólogos, excepto Nuri Sanabria, que es la geógrafa encargada de hacer estos mapas. Esto es para las condiciones lecheras en las regiones. La precipitación en junio disminuiría en menos un 10% en las zonas grises y en la región café o naranja, la disminución sería de un 15%. Entonces tendríamos las tres zonas con una disminución entre un 10 y un 15%. Y ustedes me dicen, bueno, ¿cuánto es eso? Resulta que eso es bastante manejable. O sea, junio, sabíamos de que junio iba a empezar fuerte. O sea, tiene una muy buena señal de agua porque nos están pasando ondas y venían muy seguidas. Entonces, junio tiene una muy buena señal de agua, por lo menos los primeros 15 días. Los siguientes 15 días, ahí vamos a entrar con el veranillo de San Juan, que se presenta entre la penúltima semana, ¿verdad? Y después entraríamos con la canícula, que la canícula sí viene desde julio hasta agosto. Entonces, eso también es un condicionante. Pero por lo menos junio la precipitación o los déficits de precipitación se consideran manejables. Si pasamos a julio, ahí tengo un error en la oración, eso es de julio. Si pasamos a julio, entonces ven ustedes cómo se invierte, por lo menos en zona norte. Ya pasamos a déficit de menos 15 y la zona norte, el resto de la zona norte tendríamos una disminución de menos 10. O sea, los cantones del Chile, Zupala y Guatuso tendrían una disminución de menos 15, el resto de zona norte menos 10. Y para la región central y Pacífico Norte tendríamos menos 15 en reducción en promedio. Lo que no podemos detallar acá es la distribución.
Porque, por ejemplo, con lo que yo les contaba, mayo salió lluvioso, pero por 2 aguaceros en el mes. Y eso ahí es jodido, ¿verdad? Bueno, todos lo sabemos. Entonces, estos son datos también muy gruesos, pero no tenemos todavía forma de batear mejor la distribución, aunque se podría hacer un promedio, pero los promedios a veces no son válidos. Y estas sí son proyecciones ya más largas, ya entrado el año. La primera a mano izquierda, el primer mapa es desde julio hasta agosto, julio-agosto. Vean ustedes cómo zona norte ya cambia la señal y el Caribe. O sea, ya ahí estaríamos en presencia de un niño, ¿verdad? Lo que conocemos y lo que de alguna manera les he presentado, donde el Caribe y parte de zona norte tiene mejores condiciones de lluvia y el resto del Pacífico y parte de zona norte con déficit. Pero los déficits siguen siendo o proyectados a menos 15. Igual hasta noviembre. O sea, estos son los dos. Pero estas proyecciones hay que tenerles cuidado porque, como les digo, son de proyecciones a muy largo plazo. Entonces, lo mejor sería que cada mes estuvieran viendo la actualización de esta información que en la página web está, o si no, con mucho gusto ahí por medio de don Marco, yo les puedo estar bajando la información para que después a final de cada mes y que después de ahí las multiplique, ¿verdad? En cuanto a ciclones tropicales que se dan en el Caribe, abajo en gris tenemos lo que serían los promedios y arriba en azul lo que estamos esperando para el 2023. Lo que hay es una reducción. Durante los niños se ha observado eso, de que no hay tantos ciclones como durante niñas o años neutros. Durante los niños la cantidad de ciclones, tormentas tropicales, ahí estamos hablando de depresiones, tormentas tropicales o huracanes, disminuyen en el Atlántico. Por lo tanto, la posibilidad de que entren al Caribe también se ve disminuida. Entonces estamos pensando en 5 tormentas, 7 huracanes para un total de 12 ciclones. La forma genérica es llamarlo ciclón. Si son muy fuertes son huracanes, si son menos fuertes son tormentas. Y si están empezando se llaman bajas presiones o depresiones. Pero esa es la cantidad. Normalmente no entran, pero han habido niños donde también han entrado y han causado problemas. Y algunas características dentro de lo que es un marco conceptual durante fenómenos del niño, aumento de la temperatura máxima, como les decía al principio, eso me habla a mí de plagas. La evapotranspiración aumenta, sobre todo esto, la temperatura máxima sí tiende a aumentar casi que zona norte, en las 3 regiones lecheras, ahí sí aumentaría la temperatura máxima. La evapotranspiración, no tanto en zona norte, pero sí en el Pacífico. Y esto obviamente es un gasto de energía a nivel no solamente de planta, a veces vemos evapotranspiración solamente a nivel de pasto, pero en la transpiración en el animal, eso significa un gasto de energía porque es líquido que tiene que reponer de alguna manera y liberación de calor, ¿verdad? Entonces, también es un gasto energético. Los grados día, pensando en etapas fenológicas, y no solamente hay fenología de cultivos, sino que también hay fenología en animales. Entonces, al aumentar la temperatura, algunas etapas fenológicas se vuelven más cortas. Esto es interesante, y no solamente estoy hablando de cultivos y animales, sino que también insectos, ¿verdad? Entonces, puede ser de que ciclos de alguna plaga lo tengamos más reducido, de una forma más reducida, entonces rápidamente entrarían en estado peligroso de algunas plagas. Tengo también recortes de noticias de Blisus, del cachudo, bueno, varias cosas ahí que se pueden presentar, pero no están amparados por literatura científica, pero son observaciones y que es válido. Anótenlo, por favor. Y el próximo año, si nos vemos, ustedes me dicen qué apareció en su finca y vean, yo lo pongo en mi libro y ese libro yo lo traslado a las siguientes generaciones. Eso es lo que hay que hacer. Va a haber una mayor oferta energética, o sea, al haber menos días con lluvia, pues entonces muy probablemente vamos a tener más
radiación más fotosíntesis. Pero si aumenta la temperatura nocturna, como suele suceder en Pacífico Norte, sobre todo, y Pacífico Central, entonces de ahí, lo ganado en fotosíntesis se me puede ir por respiración en la noche. Y las plagas nocturnas, ¿verdad? Esa temperatura que es una temperatura extraña, estamos dormidos, es invisible, hay que tenerle atención. Vea, y a veces les decía yo en otras oportunidades, un termómetro, no necesitan tener una estación meteorológica. Ven, con termometritos que se consigan ustedes en algún bazar, pónganlo en la afuera de sus casas donde ustedes pueden hacer lecturas. Esa es su estación meteorológica. No es para fines de una tesis ni de investigación, es lo que ustedes van a estar viendo. Y hay termómetros de pared. Entonces, ahí ustedes pueden estar corroborando antes de acostarse, cuando se levantan, y establecer una hora, y la van viendo, la van midiendo, la van anotando, porque de nada sirve tener el instrumento si no hay registro. Entonces, eso es un consejo. Si necesitan un pluviómetro en un pichel de agua, la otra vez yo andaba debajo del brazo una botella plástica del gaseosa de alguna marca, y les enseñaba cómo construir un pluviómetro, porque no se necesitan cosas tampoco tan como son datos para uno mismo. Entonces, y si se pueden compartir, muchísimo mejor, ¿verdad? Pero no se necesita tampoco hacer gastos muy grandes en equipo. Puede aumentar la amplitud térmica. Si sienten mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche, la amplitud térmica se disparó. O al revés, ¿verdad? Entonces, la amplitud térmica me habla de zona de confort. Y no solamente de la que yo estoy sintiendo, sino la que siente el animal, la que siente el pasto y la que siente la plaga, ¿verdad? Entonces es importante también llevarle pulso. Condiciones deficitarias en algunos meses, obviamente, eso va a ser un factor limitante. Ya lo hemos experimentado en este mayo tan difícil, ¿verdad? Y puede aumentar el viento, que es un factor lacerante y puede acamar, y incluso para trasladar esporas y todo este tipo de cosas. Es un agente, ustedes lo conocen bien. Estas condiciones se pueden presentar durante el fenómeno del Niño. Y haciendo un resumen ya para finalizar, lo que se estaría esperando sería lo más deficitario, un 15% en junio en el Pacífico, un 15% en julio en el Pacífico y en la parte norte de la zona norte, los Chiles, Upala, Guatuso. El inicio de la fase cálida del Niño o el Niño lo tendríamos para julio, a no ser de que haya un retroceso, cosa que es muy difícil ahora, a como están los pronósticos, está bastante difícil. La temporada de huracanes menor a la normal, y la fase cálida al menos va a durar durante todo este 2023. Esto es todo lo que yo les traía. Ahí les dejo mi correo electrónico o mi número de teléfono. Yo no tengo problema de que me llamen. Si yo no tengo la información, yo trato de buscarla con mis compañeros, se me hace muchísimo más fácil para mí de trasladar la información de un meteorólogo hacia ustedes. Entonces no hay ningún problema que ustedes me llamen o me escriban. Eso sí, verá que hemos tenido mucha demanda de información, entonces a veces soy un poquillo lerdo, pero sí trato de contestar. Y si puede ser, digamos, como acopiada, o sea, que un grupo de personas necesiten algo, entonces que una sola persona me escriba y después ustedes la multipliquen. Como les digo, las cosas engavetadas no sirven para nada. Así es que, bueno, les agradezco mucho el tiempo, y si tienen comentarios, observaciones o qué sé yo, estamos abiertos a todo. De acuerdo, don José Retana, muchísimas gracias por su ponencia y por su información tan valiosa. Voy a ir, hay algunos comentarios en el chat y ya voy a dar prioridad también a los que tienen la manita levantada para que nos puedan compartir sobre sus inquietudes. En este momento, bueno, el primer mensaje que entró fue don Humberto Gamboa. Pone: felicitaciones por mostrarnos una información tan clara y práctica, y ni se diga de la importancia que tiene para nosotros los productores de leche. Muchas gracias, Humberto Gamboa. Y después hace una consulta. Dice: don José, el Niño no es para nosotros tan severo,
El problema real sería la época seca del 2024, enero, febrero, marzo y abril. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tal vez, no sé si puedo comentar algo también respecto a esto. Vamos a ver, hay una situación que es que también muchos asociados productores de la cooperativa y productores de leche en general, está el tema de consumo animal, ¿verdad? Del agua para consumo animal y el tema de las captaciones de agua. Entonces, parte de lo que estamos viendo es qué pasaría no solo a nivel de pasto, sino a nivel de consumos de agua para animales y el tema de llenados de nacientes. No sé si don Humberto por ahí anda la pregunta también, pero si no, más bien para que nos pueda ampliar y compartir, don José. Ok, sí, claro que sí. Muchas gracias, don Humberto. Y qué bueno que hizo esa pregunta. Vea, yo le tengo miedo a una sequía en particular, que es la que agarra septiembre, octubre, y prefiero la que deja un mayo, un muy mal mayo. Y por esta razón, o sea, cuando he estudiado las sequías, muchas se concentran en el primer semestre, que es muy parecido a lo que estamos teniendo ahora. O sea, una muy mala entrada de invierno, después en pareja, junio siempre es un mes de mucha lluvia, y después disminuye julio-agosto, ¿verdad? Que es el veranillo. A ese periodo seco yo no le tengo tanto miedo, también porque estamos empezando ciclo. Pienso en agrícola y también en pecuario. La que me da más pereza es la que pega septiembre u octubre, porque son los meses de más lluvia en el Pacífico. Y significa mucho, hablando de recarga, significa mucho de la recarga que nosotros tenemos en acuíferos, en los que son pacíficos, ¿verdad? Entonces, si tenemos un mal septiembre, un mal octubre, rapidito entramos a un noviembre con una salida rápida de la lluvia, ¿verdad? Y caemos en época seca en el Pacífico. Entonces, esa sequía se nos hace larguísima, es agotadora, es desgastante. En ese tipo de sequías es donde la gente aquí en la región central se tira a la calle porque le empiezan a cortar el agua, porque problemas de electricidad cuando los tuvimos. O sea, son muy más erosivas que la siguiente. Entonces, sí, eso que usted dice de la próxima época seca, para mí, de hecho, yo lo estoy monitoreando. Prefiero este primer semestre malo y que cierre bien el año para tener una buena recarga, para pasar periodo seco y entrar, aunque sea con niño, pero entrar por lo menos con aguas subterráneas en mejores condiciones. Eso es lo que yo esperaría. Sin embargo, todavía no podemos hacer pronóstico a tan largo plazo. O sea, sí existe la forma, pero seríamos muy irresponsables como para decirte que el próximo año va a estar así, ¿verdad? Claro, de acuerdo. Y bueno, parte de esa preocupación radica en que bastantes fincas tienen como su principal fuente de agua rebalses, ¿verdad? De algunas nacientes. Entonces, esa es parte del temor de algunos productores de qué va a pasar al final, probablemente si este época de lluvia es de baja precipitación relativa, digámoslo así. em, ¿Qué pasaría al final del próximo verano? Esa es una de las preocupaciones y creo que por ahí andaba también la pregunta de don Humberto y muchas gracias por su explicación en esa pregunta. Tenemos... No sé si me escucha, pero no le estoy escuchando, Marco. Marco, disculpe, es que tiene el micrófono silenciado. Ah, perdón, disculpen, yo pensé que más bien era, disculpen, gracias. No, que básicamente don José le hacía el comentario, no sé si logró escucharme esa parte de que esa preocupación de los productores es con el tema del final del verano. Ajá, sí, sí. ¿Verdad? Por el tema de las,
de que si hay una baja acumulación de agua en los mantos que nos suplen el tema del agua de bebida para humanos y animales, muchas de las fincas pues dependen de rebalses, ¿verdad? Para consumo humano. Entonces, Sí, claro. esa es una de las preocupaciones y muchas gracias por la información que nos brindó sobre esa pregunta. Por ahí tenemos a Marcela Andrade. No sé si tiene, Marcela, si gusta compartirnos. Gracias, Marcos. Es que estoy escuchando con Marce la presentación, entonces para no tener, entonces yo tengo una inquietud. Muchas gracias, Marcos. Bueno, primero que nada, felicitar al CEPS por la iniciativa y para don José, excelente presentación. Como decían los abuelos, en la parte nuestra, yo estoy en Coronado, él en el mapa presentaba una condición muy interesante, creo que con un color gris y un color amarillo, y se veía, la impresión que me dio es que estábamos en un punto que puede ser más 15 o menos 15 el impacto. Me corrige si estoy equivocado. Y porque dependiendo de esto, así va a ser el grado de afectación que podríamos tener. Lo que sí hemos visto ya es, digamos, lo que usted está mencionando, Marcos, una reducción importante en los acuíferos por no recarga y inicialmente con la poca lluvia que hubo, más bien disminuyó esa cantidad de agua, como que lo que decían en el campo que se sumergía o se ponía más profunda el agua. Ya con las lluvias que ha ido mejorando mayo, pues esto ha cambiado un poco. Y nada más como comentario para don José, de las diferencias en temperatura entre el pico máximo del día y la noche, sí estamos como en 10 grados en Coronado, en Cascajal. Entonces, esas situaciones son bastante, digamos, estresantes para los cultivos, los mismos animales y por supuesto para nosotros como seres humanos. Pero me queda la inquietud con relación a esa zona, que yo lo vi como una zona de transición. No me quedó claro si va a ser más 15 o menos 15. Por favor, si me puede ayudar. Sí, claro, con gusto. Da la casualidad de que yo soy de Coronado también. Yo vivo en San Antonio. Entonces, obviamente lo estoy sintiendo. Claro, usted está mucho más arriba. Pero no, ese menos 15 es para toda la región central y la región central incluye Coronado. El asunto es que nosotros tenemos la espalda caribeña y el Caribe viene de casi que 3 años de condiciones secas. Entonces, nosotros aquí en la región central tomamos agua del Caribe y hay una condición de sequedad caribeña que nos ha disminuido el aporte de esa zona por los vientos alisios. Este año casi que no ha habido derrames. Claro, el Caribe va a mejorar. Eso podría, si es fuerte lo del Caribe, podría mejorar no solamente en Coronado, sino en Cartago, las partes altas de Cartago. Sin embargo, tenemos que ver la señal Caribe, porque en estos momentos es tenue, pero esperamos de que mejore. Entonces, ese menos 15%, yo casi que apostaría que se va a asentar en Valle del Huarco, en las zonas planas del valle y hacia la montaña, donde estamos los montañeros. Muy posiblemente espero de que el Caribe a nosotros nos salve y nos meta un poquito de agua que no vamos a tener del Pacífico. Pero concretamente la pregunta, ese menos 15% incluye también Coronado. De acuerdo. No sé si don Rafa o Marce tendrán algún otro comentario o pregunta. Sí, Si muchas no, gracias. Y nada más una situación, don José. Nosotros estamos, digamos, de frente con la depresión de La Palma. Normalmente cuando en el norte
hay helada, toda esa helada que entra al mar Caribe se convierte en lluvias. ¿Cómo? Porque esa es otra condición que ayuda. Prácticamente no habíamos tenido verano porque fue diciembre, enero, febrero, marzo, temporales. Entonces, ¿cómo va a influir esta condición? O no se sabe nada todavía, porque eso sería, digamos, como decimos por aquí, un incremento en lluvias y una ayuda adicional. Sí, yo la veo como una ayuda adicional. O sea, a nosotros, los que vivimos en montaña y estamos con un paso, el mismo, el Cariblanco, el paso Cariblanco, el de La Palma o el del Desengaño, en la región central, nos vamos a ver favorecidos siempre y cuando el Caribe se ponga, digamos, más intenso. O sea, el viento alisio esté fuerte y exista buena humedad. Y ahí, viera que hay una buena señal, porque resulta que el mar Caribe no está frío. Durante los niños a veces se pone frío, pero en esta ocasión el mar Caribe está caliente. ¿Eso qué quiere decir? De que va a haber evaporación, o sea, el mar va a estar evaporando. Si se mete un poquito el alisio, esa cantidad de lluvia nos va a estar a nosotros llegando, por lo menos en la espalda de la montaña. Y eso, como les repito, aliviaría la condición para los que vivimos en montaña, en las partes altas de Cartago, aquí Coronado, Heredia y allá Poás. De acuerdo. Perfecto. Tenemos algunos comentarios más en el chat. Oeli Quiroz nos comenta más bien es una consulta, cómo se mueve la zona de convergencia en presencia del niño. Qué buena. Resulta la zona de convergencia, vuelvo yo a mis esquemas, imagínense en el globo y en el puro centro hay una faja de nubes. Esa faja de nubes se conoce como la zona de convergencia intertropical. Esa faja de nubes o ese cinturón de nubes se mueve hacia el norte y se mueve hacia el sur, dependiendo de la estacionalidad. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en época lluviosa, es porque la zona de convergencia intertropical, o sea, esa zona de nubes, se empieza a mover del Ecuador y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Llega primero al Pacífico Sur, se establecen las lluvias ahí, después el Pacífico Central, se establecen las lluvias ahí, y por último agarra la región central, Pacífico Norte y zona norte. Esa es la forma en que entra la zona de convergencia intertropical para establecer las lluvias. Es importantísimo. Si no tuviéramos zona de convergencia intertropical, no entran las lluvias. Pueden entrar ondas y cosas así, pero nos quedamos secos. Entonces, durante un niño, lo que se ha observado es que el calor del mar obliga a que la zona de convergencia se mantenga muy abajo. Por eso las lluvias se concentran en Sudamérica, en Perú, Ecuador, parte de Colombia, hacia abajo. Y a nosotros, en Centroamérica, en el Pacífico, nos da un poco de sequía, porque ya la zona de convergencia no está tan frecuente. O sea, sube, pero después vuelve a bajar. Y ese es el miedo que a mí me da. Ahora, en estos momentos, la zona de convergencia la tenemos en el país. Por eso los aguaceros que se han experimentado, aparte de que hay ondas. Pero esa zona de convergencia, muy probablemente, si el niño se mantiene, va a volver a bajar y nos va a meter en todos los días secos. Así es como se mueve la zona de convergencia durante un niño. De acuerdo. Muchas gracias. Don Alfonso Fernández pone muchas gracias por su claridad en la explicación. Y doña Andreina Rojas también agradece la presentación y tiene una consulta. Para Zarcero, ¿qué pronóstico hay? Zarcero, partiendo de que hay una parte de Zarcero que da más al Caribe y hay una parte de Zarcero que va más a la zona pacífica. Y también le sumo a la pregunta de Andreina la parte de la zona alta de Cartago, pero no necesariamente la que va hacia el lado del Caribe, sino la parte hacia que viene un poco más a la parte pacífico de Cartago. No sé si nos puede ampliar un poquito este detalle. Sí, claro. Zarcero es que vacilón porque está en zona norte, pero tiene un régimen pacífico pegado. Solamente las que ven hacia el Caribe
que se siente un poquito, digamos, de alicio con humedad. Pero la parte pacífica va a experimentar, según los pronósticos del instituto, un menos 15% de disminución en las lluvias. Y nuevamente va muy relacionado con la pregunta que hacía el compañero anteriormente. Es montaña. Si el Caribe está bueno, entonces muy posiblemente la parte de Zarcero que responde al régimen Caribe, entonces va a ayudar a tener condiciones, digamos, un poco más húmedas. Eso por ese lado. Vea que Zarcero, si uno lo ve en ese mapa que tengo ahí, es muy difícil de ubicar, ¿verdad? Tiene una influencia Caribe, bueno, zona norte, y tiene la influencia pacífica. Es un corredor, de alguna manera. Y la parte alta de Cartago, que no responde tanto al Pacífico, está bloqueada por la cordillera. Entonces, tendría que ser que no responde tanto al Caribe, está bloqueada por cordillera. Entonces, tendríamos que tener, sí, condiciones del Caribe bastante fuertes como para que ese menos 15 que se está pronosticando no sea tan deficitario. Necesitamos un Caribe activo. Y básicamente en todo lo que es el cordón montañoso. Necesitamos un Caribe bien activo para que todos los pasos de montaña puedan verse beneficiados por la entrada de ese alicio con humedad. Perfecto. Abigail, Tatiana también agradece la presentación. Alex agradece a don José por transmitirnos el conocimiento para poder tomar decisiones de mitigación y hace un comentario: en zonas altas como Zarcero, los inviernos nos saturan con agua en el último trimestre del mes. Probablemente esto favorece alguna parte del llenado de mantos acuíferos en alguna parte de Zarcero, ¿verdad? Como es tan fraccionado la zona. Ok. Bueno, Humberto Gamboa, con mucho gusto, Humberto, para servirle del Comité de Educación, estamos haciendo estos esfuerzos. Y Alex nos comparte: con una disminución de precipitaciones, ¿qué podría pasar con las captaciones de agua en esa zona? Supongo que es en la zona de Zarcero. Bueno, es parte de lo que hemos conversado, ¿verdad? Es un tema dividido. Sí, ahí usted sabe que hay o sea, bueno, también tiene que ver mucho con el tipo de suelo, pero la lluvia que entra por el Caribe, los meteorólogos la llaman lluvia estratificada, que es esos temporales que ahora nos comentaba el compañero de Coronado. Ese me fue el nombre, yo soy malo para los nombres, pero bueno. Don Rafael Rodríguez. Don Rafael, ok. Don Rafael, cuando nos dijo que esos temporales, ¿verdad? Esa lluvia que no es tan dañina y que se mantiene humedeciendo, esa es una condición de bosque nuboso. Es riquísima. Y ese tipo de lluvia infiltra muy rico. Por eso mucha de la demanda hídrica en Costa Rica está pegada hacia el Caribe. Eso es importantísimo. La recarga pacífica son aguaceros erosivos, o sea, es un baldazo que se viene en una hora, descargó una cantidad de agua mayor, pero el poder de infiltración es menor. Entonces yo prefiero, por eso nuevamente, que nos salve el Caribe para hacer un buen recargo de mantos y todo lo que son reservorios de agua, que los aguaceros pacíficos, que van a ser altamente explosivos y erosivos. Esa lluvia estratificada favorece para la infiltración. De acuerdo, don José. Bueno, pues al parecer ya se lograron evacuar todas las consultas que habían al respecto. Okay. Don José, de parte del Comité de Educación y Bienestar Social y de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, en todos los departamentos que usted muy amablemente nos ha apoyado, desde la Dirección Agrocomercial de Servicios al Asociado, de la parte de sostenibilidad, desde la gerencia, desde el tema de riesgo también que estamos trabajando ahorita a nivel de la cooperativa y atenciones al asociado.
Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento y por ayudarnos a comprender más acerca de este fenómeno que pues hoy nos aqueja y estamos todavía con posibilidades de poder generar algunas medidas de mitigación dependiendo de las zonas en que estemos. Muchísimas gracias, don José, ha sido un placer y muchas gracias a todos los que lograron conectarse. A través del canal de YouTube del Comité de Educación y Bienestar Social vamos a compartir la grabación también para que puedan ahondar más en algunas consultas y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Excelente.